gestionar una póliza. Y bueno, ahí en la página fuimos tratando de facilitar el trabajo del abogado, incorporando jurisprudencia. Hay jurisprudencia de seguro de caución judicial que recabamos de todos los fueros, de la Corte, hay escritos de ofrecimientos de póliza. Bueno, a lo largo de todo este desarrollo que hemos tenido de lo que era el seguro de caución judicial, hace unos años se presenta un abogado que me dice que estaba en un arbitraje en la Bolsa de Comercio y que tenía que garantizar el pago de los honorarios de un perito. A ver si nosotros podíamos armar algún tipo de garantía para garantizar eso y no tener que inmovilizar los fondos. Entonces, bueno, me acercó, bueno, pasame los antecedentes del arbitraje este, me pasó la demanda, la contestación, el primer laudo, la primera resolución del tribunal, en la cual disponían los honorarios, y dijimos, bueno, acá creo que revisamos el reglamento de la Bolsa de Comercio que decía que para los honorarios del perito había que hacer un depósito o cual garantía. Dijimos, bueno, acá calza la garantía del seguro de caución. Y bueno, ese fue el primero, habrá sido hace 5 o 6 años. Presentamos la póliza, utilizamos el formato de la póliza judicial, que ya estaba aprobada, el formato de la póliza de contracautela. La presentamos, modificamos algunas cosas bastante sencillas en las condiciones particulares de póliza, que son las condiciones puntuales del negocio ese. Las generales van al dorso y son las que son aprobadas por superintendencia, que no hizo falta más que cambiar, poner tribunal arbitral en lugar de juzgado. Y bueno, y ahí pasó la primera. Y después fuimos, también nos fueron llegando algunos otros negocios, vimos, los suscribimos. El proceso es bastante similar a un proceso judicial, la materia generalmente son las mismas. Entonces empezamos a trabajar adaptando a las pólizas judiciales. Hace el año pasado, que ya habían llegado varias, una que eras director vos, Fernando, del proceso, sí, en el CEMARC. Viene la parte actora, habían trabado unas medidas cautelares y necesitaban constituir una contracautela. Entonces, no, perdón, eran honorarios de árbitros en ese caso. Y bueno, necesitaban garantizar los honorarios de los árbitros, los garantizamos a través de un seguro de caución. Después vino la contraparte, nos pidió lo mismo. El proceso arbitral existe esa relación más cercana, ¿no? que se palpa cuando uno lo ve, cuando viene más bien de una formación judicial. Y bueno, técnicamente nosotros no tenemos incompatibilidad de estar de cualquiera de los dos lados, ¿no? Podemos garantizar a uno u otro, siempre lo que se garantiza son obligaciones eventuales, ¿no? Porque estamos garantizando en este caso honorarios que van a quedar determinados en el laudo final, cuando a ver quién es el que tiene que pagar las costas, digamos, del proceso. Entonces, siguiendo un poco con la experiencia que tuvimos en arbitrajes, también garantizamos todo lo que tiene que ver con medidas cautelares, tanto contra cautela como sustitución. Generalmente los casos que vimos más comunes eran medidas cautelares de no innovar, de conservar bienes, créditos y demás. Entonces dijimos, bueno, ya como avanzamos en esto y como estábamos en el desarrollo del seguro de caución judicial, dijimos, bueno, vamos a ya tener una póliza para lo que es los procesos arbitrales. Y ahí fue cuando nos encontramos con Rosalía, yo se lo comenté, le comenté que estábamos haciendo la presentación en la superintendencia para que ya la póliza esté aprobada. Y le digo, bueno, Rosalía, vos que sos la especialista, me gustaría que veas las pólizas antes de presentarlas, porque estamos a tiempo de hacerles las modificaciones pertinentes. Y bueno, Rosalía, creo que ahí las viste y estaban más o menos en línea, no hubo claro, que hacerle algún mayor mínimo detalle, pero en general replicaba bastante lo que era la judicial. Claro. Con alguna cuestión muy propia del arbitraje, pero sí, y eso está por presentarse. Y eso está por presentarse, le diría que en el corto plazo, en este mes, en el transcurso de este mes. La aprobación de la póliza esa es también rápida, es un proceso de 60, 90 días a más tardar. Yo lo que había hecho, como nosotros tenemos relación de larga data con la superintendencia, es anticiparles los proyectos estos de póliza que habíamos armado y me dijeron, contra cautela, sustitución, es como que va directo porque son muy parecidos a los otros, y lo que es honorarios se verá un poquito más porque es algo más novedoso. Pero me parece que eso fue lo que más les interesó, ¿no? Porque viene a solucionar todo el tema ese de costas y garantías de los honorarios de los árbitros. Claro. Sí, los casos que hicimos eran arbitrajes todos institucionales.
Sí, bolsa de cereales de Rosario y bueno, y viendo un poco todo lo que son los reglamentos, que hay cantidad, ¿no? Estaría bueno que haya una legislación un poco más uniformada, ¿no? Vi que hay un proyecto de ley que tienen presentado en la página, ¿no? El autor. Ah, Está el autor y, presente, por eso digo, el doctor Villamayor claro, Alemán. cuando estaba, bueno, vamos a una charla sobre arbitraje, empecé a ver todos los reglamentos, y hay infinidad de reglamentos, ¿no? Pero en sí, un poco desde la ley modelo, en lo que es medidas cautelares generalmente dicen los mismos. En algunos casos están más desarrollados que en otros. Lo mismo con la parte de costas y honorarios. También generalmente hablan de esa garantía que se puede constituir, que no tiene que ser en efectivo. En cuanto a las partes que les puede interesar de cómo funciona la agilidad y todo eso, para todo lo que es garantías judiciales, tanto como arbitrales, siempre son urgentes, ¿no? Todo lo que es la traba de una medida cautelar, los plazos procesales y demás, con lo cual nosotros en la compañía tenemos un equipo somos 4 abogados que ya estamos abocados a este tema, con lo cual cuando un abogado llama lo recibe un abogado también, que eso también allana mucho el camino, ¿no? No es que uno llama a una compañía hoy para pedir un seguro de caución, no, que siempre son muy puntuales todos los temas, porque aparte de que el seguro de caución es muy particular, cada garantía judicial o cada garantía arbitral tiene la particularidad del caso, ¿no? Entonces, ahí tratamos de que los tiempos sean acordes a los procesales, y el promedio de emisión de póliza va entre 24 y 72 horas, de acuerdo a la complejidad del tema y a la agilidad en el abogado en mandarnos las partes que tenemos que analizar. Ahí lo que nosotros analizamos, lo que se analiza es primero el riesgo jurídico. Entonces vemos, bueno, para un tema arbitral, por ejemplo, es la de copia de demanda, copia de la contestación, de la resolución, donde está la cautelar a garantizar, o los honorarios, o lo que sea, lo que corresponda. Y después analizamos a quién garantizamos. En caución es muy importante la parte de la confianza, el conocimiento de quién salimos garantes. Entonces, para el caso de que sea una empresa, como generalmente es en los temas de arbitraje, que por lo menos vi, se ve en los balances, copia de los últimos 2 balances, es un análisis financiero, y después se suscribe, lo que llamamos suscripción, que es una evaluación conjunta del riesgo financiero y del riesgo jurídico para avanzar. A veces hay casos que los tomadores son personas físicas, que el patrimonio quizá no es tan importante, pero el riesgo también pesa a la hora de esa evaluación. Entonces hay bajo riesgo quizá, como es una contracautela, generalmente hay menos riesgo porque generalmente el que inicia un juicio lo está iniciando por algo, ¿no? Y es en garantía de esos perjuicios de la cautela que esté trabando. Y distinto es una sustitución en la cual uno ya es demandado, y bueno, depende un poco sobre todo las materias, ¿no? Temas laborales y más, cuando uno es demandado son los temas que considera la compañía un poco más agravados. Ventajas de lo que es el seguro de caución: los costos, la agilidad en la emisión. Sí. Comentaste que los juicios con montos determinados están en un arancel entre un 2 y un 4%. Sí. Supongo que vos un juicio por nulidad de una asamblea, un juicio de un monto indeterminado. Sí. ¿Y con qué criterios es? Bueno, ahí esa es una muy buena pregunta y muy actual, porque estamos viendo muchísimo, o sea, está de moda, ¿no?, la suspensión de los efectos de la asamblea. Bueno, son cuestiones generalmente las judiciales, obviamente comerciales, y lo que vemos ahí siempre son medidas cautelares que están pidiendo la suspensión y que las evalúa el juez, las meritúa y sale una resolución por la cual dispone la suspensión fijando una caución. Entonces ese monto lo estipula el juez. De esas tenemos cantidad de pólizas. Entonces ya fijado ese monto, en ese caso nosotros lo que analizamos es el escrito de medida cautelar, la resolución judicial, y ahí sale la póliza por el monto ese que dispone el juez. Pero materia comercial, mucho eso y mucho intervenciones o vedurías. Sería la contracautela. Claro, sería la contracautela para ese caso. Sí. Y bueno, cuando designan un interventor, un vedor y demás, que están también a la orden del día, fijan una caución por el perjuicio que podría causar esa medida. Perdón, Santiago, y yendo a la parte final de la historia, o sea, cuando se produce el siniestro, entonces, ¿cómo
Bueno. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cómo actúan ustedes? Bueno, eso es un tema también muy interesante. Nosotros, como les decía, hace 6 años que estamos trabajando ya más firmemente con esta garantía y por suerte hemos tenido únicamente 3 siniestros. Y eso tiene que ver mucho con esa suscripción que les decía que hacemos. O sea, a qué estamos garantizando y a quién estamos garantizando. Yo hace 6 años que estoy y en estos últimos 6 años a mí me tocó participar en una sola. Las otras 2 que hubo fueron anteriores. Ese caso fue una cuestión civil, una sustitución de medida cautelar, un concesionario vial que había quedado, porque la compañía de seguros que tenía había sido Visión, una compañía que se liquidó hace años, con lo cual había quedado como demandado, condenado, sentenciado, el único responsable, no había compañía. Entonces me llega una intimación a la compañía, digo, qué raro que nos estén intimando al pago del juzgado. Entonces llamo al concesionario vial y el gerente general me dice: Santiago, ¿te puedo pedir una reunión? Vamos. Bueno, yo dije, bueno, acá ya viene, algo raro viene. Bueno, cuestión que vino y me dice: no te puedo pagar. Nosotros recibimos una intimación judicial, con lo cual la compañía no le queda otra que en el término y en el plazo que estipule el juez o el árbitro para los temas arbitrales, tenemos que ir y pagar. El concesionario vial me dio excusas que eran válidas, tenía razones. En realidad era un concesionario vial que tenía una tarifa en el año 2002 de 8 pesos, se la habían reducido a la mitad, se la habían congelado, y bueno, y así estaba, eso fue hace 1 año y medio, con lo cual tenía un desfasaje financiero importante. Me dijo, mis meses fuertes fue en agosto, fines de agosto, me dice, mis meses fuertes son enero, febrero y marzo, porque eran diciembre también. Digo, bueno, nosotros pagamos y en marzo firmamos un acuerdo que en marzo nos pagamos. Y bueno, efectivamente en marzo vinieron, yo fui al juzgado, que era un juzgado civil, creo que era el 69, el juez era Onofre Álvarez, y fui con el cheque, eran 500.000 pesos. Era el primer siniestro que yo había tenido, entonces digo, bueno, estaría bueno, y como estábamos en esta etapa de difusión del seguro de caución, recopilando jurisprudencia, que haya algo de jurisprudencia de pago, de siniestro. De cumplimiento. Entonces, de cumplimiento, claro. Entonces fui con el cheque, pedí hablar con él y digo, a mí me gustaría, si es posible, que la resolución no diga solo estése al pago realizado, sino que diga algo sobre el seguro de caución, ¿no? Fue a pedido. Que seamos protagonistas. Bueno, sí. Faltaba la foto. Sí. La foto entre Claro. Una cita tuya del artículo del derecho también. Bueno, cuestión que De la suma traslado. cheque en la mano, yo estaba así, se lo soltaba o no, si me decía, depende de lo que me diga. Y la verdad que hicieron una resolución muy buena, hablando de las bondades del seguro de caución, que bueno, vino bien para todo lo que era la parte de cumplimiento. Y bueno, cuestión, no me quiero ir del tema ese, pero un poco en la difusión que estamos es en esa, ¿no? En la parte de que los jueces conozcan lo que es el seguro de caución, los abogados conozcan lo que es el seguro de caución, y estamos en una buena senda por eso. Lo estamos haciendo, este proyecto de Confidence, que ya no es un proyecto, es una unidad de trabajo de la compañía, lo estamos haciendo en Buenos Aires, Córdoba y Rosario, fuertemente. Ahí estamos con vínculo en las distintas asociaciones de magistrados, hicimos presentaciones, charlas con abogados, y bueno, y vamos creciendo mucho en eso. Trabajamos en todo el país, la compañía tiene 13 agencias en todo el país, pero esas son las jurisdicciones donde estamos puntualizando. Perdón, Santiago, en cuanto a la aceptación judicial, ¿no? de este seguro, creo que por lo menos la experiencia que yo he visto en tribunales es que hay algunos jueces que hasta ya en sus propias resoluciones incorporan como una posibilidad concreta. Eso nosotros ya lo estábamos viendo en los últimos años. Hay fueros donde ya está muy incorporado, el Civil y Comercial Federal, siempre cuando traban algún